Bienvenidos y bienvenidas ante todo, por ahora, Cajal Femenino, a nuestro curso en su día y hora, que es de Ketuvim, en este caso, estudiando ya, promediando el estudio de Megilat Eija. Estamos transcurriendo también la tercera semana de las semanas de consuelo, en las cuales vamos recorriendo lenta y progresivamente este tiempo que habrá de unir Rosh Hashanah con Tisha B'Av, o Tisha B'Av junto con Rosh Hashanah. Hoy estamos en el comienzo de este tiempo de Av, 25 de Av, de 5782, y todavía los ecos de la destrucción del Bet HaMikdash se hace presente en nosotros. Habíamos hablado entonces cómo en este capítulo 3, que tiene cada letra del Aleph Bet, que se reitera eventualmente 3 veces, y entonces, a partir del versículo 55, que es la letra Kuf, quiere decir ya nos acercamos al final de este capítulo, estos 3 versículos ya empiezan a hablarnos de la esperanza. Empiezan a hablar de cómo se puede pasar de todo lo que representaba la sensación de desasosiego, de pérdida, de abandono, prácticamente de desilusión. Y aquí el mismo Naví Irmiau nos ayuda a conjugar un poquitito el comienzo de la esperanza. Y así entonces comenzaba a partir, del versículo 55, Karati Shimcha Hashem mi bor tachtiot. Invoqué tu nombre, Hashem, desde la fosa profunda. Así se siente el hombre, ¿no es cierto?, en la fosa profunda. Quiere decir en el lugar de las profundidades, el bor, el pozo, representa esa sensación prácticamente de desaliento ante encontrarse en situaciones que lo desbordan y que prácticamente la persona se siente hundida en esa profunda depresión. Desde allí lo invoqué al Todopoderoso. Y la respuesta que se hace oír de inmediato es esta señal primera de esperanza. Entonces, cuando yo te llamé, Kolí Shamata, tú oíste mi voz. Y por lo tanto, así como el Todopoderoso empezó a oír esa voz, entonces le pide ahora, ya el autor de esta elegía, de este canto del duelo, Alta Alemos Neja, no cierres pues tus oídos, ya que has abierto tus oídos para escuchar mi voz, ahora no los cierres. Y esto forma parte, este versículo en particular, por eso lo subrayé, de lo que se asoma en nuestro calendario vital a partir de la próxima semana. Este Shabbat, si Dios quiere, y este día domingo próximo será Rosh Chodesh Elul. Y a partir del domingo a la noche, en la medianoche, comenzará el mundo sefaradí a entonar las dulces y sabias melodías de Selijot. Y parte de las Selijot contienen este versículo. Koli Shamata, tú oíste mi voz. Alta alemos neja, no cierres pues tus oídos. Le rabjati quiere decir, no te evites de escuchar mi rebaj. Rebaj quiere decir mi salvación, mi alivio. También habla del alivio y le llama a ti, y que es el clamor. Por lo tanto, le pide el autor que ahora que hemos sentido un poquitito el espacio de la rebajá, quiere decir de aquello que representa el hecho de que la persona se siente que puede expresarse, que puede hablar, ya eso habla de un alivio. Y por lo tanto, si el hombre puede hablar y siente un alivio, entonces es el tiempo en el cual pedirle a Dios que no deje de escucharlo. La última Kof dice, Karafta Beyom Ekraeka, hermosa imagen. Karafta, te acercaste. ¿Cuándo? Beyom Ekraeka, en el día, versículo 57, que yo te invocaba. Es decir, el hombre de fe, cuando trata de acercarse a su Creador, él siente que su plegaria, que su voz, que su alivio es parte de ese
de esa restauración que estás soñando con ella. Y entonces lo inmediato que se llega a sentir aquí es obviamente la proximidad del Creador, la proximidad de Dios. Y por eso, Karafta de Yome Kraeka, el versículo 57 es Karafta, te acercaste. Yo estoy seguro que te has acercado o que te vas a acercar en el día que yo te invoque, en el día que yo te invocaba, que está escrito en pasado. Nosotros decimos 3 veces al día en el Salmo 145, a la mañana 2 veces y a la tarde 1 vez. Karov Hashem lechol koreav. Cercano está Dios a todos quienes le invocan. Pero también dice el Teilim del rey David, lechol Hashem y krauhu be emet. A todos aquellos que lo invocan desde la verdad. Por lo tanto, siente el Mekonen, siente el autor, diría el profeta Jeremías, en nombre de todo ese pueblo compungido, dice, te acercaste en el día que yo te invocaba y dijiste a Marta, al tira. Ese es el eco, es lo que viene. No temas, no temas. Al tira abdi Jacob, como dice el profeta Jeremías. No temas, mi siervo Jacob. Al tira ve al tejat abdi Jacob. No temas ni te conmuevas, mi siervo Jacob. Esa es la proximidad. Hermoso, entonces, el escenario. Los siguientes 3 Pesukim, 58, 59 y 60, nos van a mostrar ahora la letra que sigue, que es la letra, eventualmente, Reish. Vamos a ponerla aquí para que ustedes puedan eventualmente identificarla, para que la podamos poner aquí. Entonces, vamos a poner aquí en la Reish, aquí en el 58, eventualmente. Y entonces aquí comienza la Reish. Y la Reish es cuando ya empezamos a sentir que esa cercanía se conjuga en presencia permanente. Y por eso dice, Rafta Adonai, Ribe Nafshi. Tú me has defendido, tú has luchado mis luchas, pero son luchas, dice Rafta Hashem Ribei Nafshi. Has luchado, has peleado las batallas de mi alma. Quiere decir, aquellos que son mis enemigos. Por eso dice, contra mis enemigos mortales. Ribei Nafshi. Aquellos enemigos, Ribei Nafshi, que quieren mi vida. Entonces, ¿quién me puede ayudar en ese camino? Solamente el Todopoderoso. Allí está el Todopoderoso. Entonces, ¿qué me dice? Gaalta Hayai. Tú has redimido mi vida. Volvemos a conjugar un escenario muy sustantivo. Y el escenario sustantivo es, has redimido mi vida. Y esto no es poco, porque la Geulá significa, obviamente, el proceso redentivo, que nos recuerda, por ejemplo, la Geulat Mitzrayim, quiere decir la redención de Mitzrayim. Todo el proceso de Am Israel es la redención primera y la redención última. La redención primera fue Yetziat Mitzrayim, la redención última es la cual estamos aguardando. Pero aquí parcialmente el Naví, el profeta Jeremías, aquel que escribe la elegía, se está dirigiendo a Dios como para reconocer que de no ser por él no podría haberse defendido de sus enemigos mortales. Y dice el versículo 59, Raíta, otra vez la Reish, has visto Hashem avatati, has visto Hashem el agravio que se me hace. ¿Qué significa avatati? Has visto Hashem avatati. Avatati es de la palabra yaivut, de cómo se tergiversa mi juicio. Esa es la realidad del pueblo judío a lo largo de la historia. La acusación falsa quiere decir todo aquello que
que fue la blasfemia, eventualmente, todo aquello que habló del judío desde una perspectiva despreciativa. Eso es abatati. Tú has visto cuánto se ha torcido mi juicio, el agravio que se me hace, y por lo tanto le pide el autor, le dice, clamando en nombre del pueblo judío, hazme justicia. Quiere decir, por favor, shofetá mishpati. Este es el camino, shofetá mishpati. Esperamos de Dios que establezca la justicia. Y el tercer versículo con el rey es Raita kol nikmatam. Raita, tú has visto, pero no solamente ha visto, sino que ha visto toda su venganza. Nikmatam. Dice, has visto todo su vituperio, dice aquí, porque obviamente las naciones del mundo han acusado falsamente a Israel. Y a partir de esa acusación falsa, entonces se hizo, ¿qué cosa? El ataque furtivo a la población judía. Esto en la Europa medieval, en la Europa moderna, también fueron llamados pogroms. Y esos pogroms que eran atentados, que eran inventados a partir de una estructura letal que tenía la iglesia cristiana en querer en última instancia denostar al pueblo judío, denostar, diría desautorizar al pueblo judío, diría poder quitarlo de ese horizonte, porque ya Israel, según la iglesia, había perdido su participación activa en la vida de Dios, o sea que ya habían dejado de ser ellos los protagonistas esenciales como pueblo de Dios y ese lugar lo ocupaba entonces el cristianismo. Raíta kol nikmatam, tú has visto todo su vituperio, más kol machshevotamli, todos sus pensamientos contra mí. Parece que esta Megilá hubiera sido escrita no solamente en ocasión de la destrucción del primero o el segundo templo. Parece ser que toda esta Megilá ha sido escrita, lamentablemente, para toda la historia nacional del pueblo judío. Y esto lo podemos leer hoy en día. Y si lo transformamos en Irán, por ejemplo, y Yemach Shemam, también vamos a escuchar lo mismo, como se habla de lo que es en la tierra de Israel para el pueblo judío. Y todo esto, mis queridos, obviamente habla acerca de la actualidad que tiene la Megilá también en nuestros días, no solamente para la época de la destrucción del templo. Llegamos entonces a las tres anteúltimas letras. Aquí, a partir del versículo 61, perdón, el versículo, sí, 61, es verdad. Vimos 58, Rafta, has visto y has visto toda la venganza de ellos. Aquí, perdón, en el 61, entonces comienza la letra Shin. Acá tenemos la letra Shin, para que todo el mundo sepa que aquí estamos en la letra Shin. No lo marqué en todas partes, pero vamos a tratar de marcarlo aquí en el final. Entonces, aquí comienza la letra Shin, versículo 61. Entonces dice, Shamata Harpatam, has oído su vituperio, ¿no es cierto? Todo lo que ellos hablan en contra de mí, porque ellos me avergüenzan. Entonces, Kolmach Shebotamaray, otra vez todos sus pensamientos contra mí. Lo repite, obviamente, como en el versículo 60. La nueva Shin dice, Siftei Kamai Behegionam. Entonces dice, las palabras, los labios de mis contrarios o de los que se levantan contra mí, Behegionam, y sus designios, que está hablando de todo lo que es, todo lo que ellos piensan, todo lo que ellos elaboran interiormente, alay korayom. O sea, algo impensado de considerar y cómo estos enemigos, obviamente, la única condición tienen hablando todo el tiempo y pensando negativamente todo el día contra el pueblo judío. Una definición casi de la posmodernidad, del antisemitismo raigal.
que hoy en día ya dejó de ser antisemitismo, porque los árabes también son semitas, sino que es un antisionismo, que es lo mismo que decir anti-israelismo, anti-judaísmo, porque Yehudá es Zion, Yehudá y Zion representan a Israel. Y entonces no debemos confundir aquí los hechos, sino que debemos apreciar que cada uno de estos aspectos están marcando a fuego prácticamente la existencia del pueblo judío. La última letra Shin en el versículo 63, Shivratam Bekimatam Habita. Entonces le pedimos al Creador, por favor, mira, observa el sentarse y el levantarse de ellos. Cuando ellos se sientan y cuando ellos se levantan. ¿Qué significa? Levantarse y sentarse representan las acciones de ellos. O sea, como la persona se asienta o cuando sale, etcétera. Entonces, eventualmente, todas esas acciones que son incansables, diarias, entonces dicen, animan ginatam. Yo soy su canción satírica. Y esto es, creo yo, queridas nuestros, un dolor realmente inexplicable. Yo soy su canción satírica. Quiere decir, las canciones burlescas sobre el pueblo judío. El dolor que siente aquí el autor, y cuando obviamente en el Salmo 137 ve el libro de Tehilim, si quisiéramos buscar un minutito y podemos buscar Tehilim 137, ustedes van a buscar y van a entender aquí que el Tehilim 137 nos dice algo muy, muy interesante. ¿Dónde estamos aquí? Perdón. No, vamos a pedir, vamos a cambiar. El Tehilim 137 es el salmo que se asocia con el judaísmo de Babel, eventualmente. Entonces, veamos que es un tema muy, muy interesante que vamos a tratar de ponerlos aquí para que todo el mundo lo pueda ver. Entonces, les voy a poner aquí el Salmo 137, a ver si lo tenemos. Esto es, a ver, un minutito. Sí, lo tenemos aquí al fondo. Vamos a ver. Muy bien, 137. Entonces vean ustedes el Salmo 137 para que vean la aplicación práctica de la medida. Al Nearot Babel, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y lloramos al recordar a Sion. Presten atención, los ríos de Babilonia. Allí, sobre los sauces, colgamos nuestras arpas. Quiere decir, colgar las arpas significaba no querer ya ejecutar ninguna música, pues allí nuestros captores nos exigieron canciones y aquellos que atención, se mofaron de nosotros, regocijándose diciendo, cantad para nosotros de las canciones de Sion. Terrible. Se mofaban del pueblo judío. Y esos son Animan Ginatam. Y por eso ahí nace el famoso Ech Nashir Shir Hashem Alatmat Nehar. ¿Cómo habremos de cantar la canción de Hashem sobre un suelo extraño? Y Meshkajej Yerushalayim Tishkach Yemini. Si me olvidare de ti, Jerusalén, que mi mano derecha se olvide. Tidbak Leshoni Lejekim Lo Eskereje. Que mi lengua se adhiera a mi paladar si no te recordare. Imlo Alet Yerushalayim Magros Timjati. Si no he de traer a la mente a Jerusalén durante mi mayor alegría. Y esto es verdaderamente un regalo único eventualmente que nos está trayendo aquí el autor del Teilim, el rey David, como para poder marcar a nosotros esto que aquí yo soy su canción satírica. Y llegamos entonces ahora al final de este capítulo tercero, con las tres últimas letras, quiere decir la letra Taf, como estábamos estudiando aquí. Vamos a poner la letra Taf para que todo el mundo la pueda identificar. El primer versículo de la letra Taf
Y aquí la tenemos a la Taf. Perdón. Aquí estamos con la letra mayúscula. Ahora sí, la letra Taf. Y aquí entonces tenemos los tres últimos versículos. Entonces dice lo siguiente. Tashiv laem gemul Hashem kemase yedehem. Por lo tanto, si conocemos de la justicia divina, sabemos que Él les ha de devolver a ellos la recompensa, o Hashem, conforme a la obra de sus manos. La recompensa está mal tomada la palabra aquí. La recompensa es una palabra que está mal expresada en este lugar. Tashev laem gemul. Gemul, ¿qué quiere decir? Que ellos, así como actuaron contra nosotros, nosotros le pedimos a Dios que actúe contra ellos. O sea, que les devuelva de acuerdo a sus acciones. Eso es lo que le estamos pidiendo a Hashem. O sea, tú les devolverás de acuerdo a sus acciones. Así se traduce el versículo, para que todo el mundo entienda. De acuerdo a sus acciones. Ellos actuaron mal, tú les vas a devolver el mal. Quiere decir, conforme a la obra de sus manos, de acuerdo a lo que hicieron. Y más aún, para poder reforzar aún más la idea, dice, Titen laem meginat lev. Wow. Les darás, dice aquí la traducción, ansias de corazón. ¿Qué significa ansias de corazón? Un corazón quebrantado. Meginá quiere decir aquí el sentido de un corazón que sufre. No ansias de corazón, sino eventualmente toda una sensación de ansiedad por no poder cambiar una realidad, y por eso le dicen un corazón que esté quebrado. Ta'alatha laem. Ta'alatha, ¿qué quiere decir? Tu maldición. Le echarás tu maldición. Todo lo que ellos hicieron sobre nosotros, que ahora les vuelva sobre ellos. Por último, dice, Tirdof be'af betashkidem, los perseguirás con ira y los destruirás, mitajat sheme Hashem, de debajo de los cielos. Y aquí termina, entonces, esta quiná, que es sumamente interesante, sumamente fuerte, y que nos lleva a recorrer todo un recorrido maravilloso, lamentablemente, pero que conjuga tanto la destrucción como eh, la esperanza eventualmente aquí del pueblo de Israel. Llegamos entonces a el capítulo 4 de los 5 y por supuesto que de vuelta este capítulo lo tenemos organizado de acuerdo al Aleph Bet. Bien, o sea, volvemos a la estructura del Aleph Bet. Para que sepan todos, aquí tenemos de vuelta la letra Aleph y después la letra Bet y después la letra Gimel, etc. O sea que tendremos un capítulo de 22 versículos, en donde vamos a vivir en este capítulo todo lo que es el escenario temerario, mamás, de lo que fue la destrucción. Entonces vamos a ver aquí la descripción de lo que fue el hambre en la ciudad, terrible, patético, lo que fue la destrucción de la ciudad y del reinado de Jehoiakim, de Jehoiakim y de Tzidkiyahu, sin nombres, pero sabemos que son los últimos tres reyes de Israel. Luego llegará también una plegaria al final para que Hashem castigue al enemigo y por el pedido de la Geulah, obviamente de Israel, de la redención. Nunca se pierde el objetivo de pedir por la Geulah, por pedir por la redención del pueblo de Israel. No lo olvidemos todo esto porque es muy importante saber de que más allá de lo profundamente doloroso que lo que representa fundamentalmente todo lo que es el ámbito de la destrucción, no me cabe duda eventualmente que la experiencia de la esperanza nunca deja de formar parte del escenario de la medida, independientemente que todo represente destrucción y que represente un dolor realmente inapelable ya. Así de todas maneras siempre encontraremos entonces ese comienzo. Entonces comenzamos con la palabra Eija. Aquí comienza nuevamente Eija. Aquí comienza el Eija para que todo el mundo sepa
Y entonces sabemos que aquí aparece el Eija, para que sepamos eventualmente que ya estamos de vuelta comenzando con el sentido propio de la Megilá. El cuarto capítulo comienza con la letra Aleph, y la letra Aleph no hay otro mejor para poner aquí, sino lamentablemente el Eija. Y ese clamor, Eija, ¿cómo es posible? Eija dice Zahav, ¿cómo se ha empañado el oro? Obviamente, cuando el oro se empaña, que es un metal precioso, obviamente, nos está diciendo aquí el verbo yu'am, del verbo amum. Amum en hebreo, aim mem mem, significa cuando queda descolorido, quiere decir queda como oscuro. Se pregunta cómo se puede empañar, oscurecer el oro. Ishne akete mató, cómo se ha demudado el oro finísimo. ¿Qué estamos hablando aquí? Eventualmente algo cambia su aspecto. Y obviamente hablamos aquí que la tierra ha perdido su color, que la tierra ha perdido su fulgor, porque algo ha pasado, no solamente en el plano material, sino en el plano espiritual. Y entonces eventualmente dice, Ishene, ¿no? Ishnek akete matov. Ishne es como se ha demudado, como se ha modificado, cambiado. Y dicen, Tishtapechna avnei kodesh. Tishtapechna quiere decir las piedras preciosas, tan esparcidas rápidamente, una como detrás de la otra, como si fuera una catarata. Avnei kodesh, estamos hablando de las piedras preciosas, que son las piedras del santuario. ¿Cuáles son las piedras del santuario? Bueno, sabíamos que el pectoral que tenía el sumo sacerdote tenía 12 piedras preciosas, que tenía un pectoral con 4 hileras de 3 piedras cada una. Y cada piedra llevaba un fulgor especial y se refería a cada una y una de las tribus de Israel. Todo eso ha quedado esparcido. O sea, todas esas piedras preciosas que fueron especificadas en la Perashá cuando se construyó el Mishkan, obviamente, estaban grabados los nombres de las tribus de Israel. Obviamente, el hecho de que se dispersaron las piedras, que ya están esparcidas las piedras, estamos hablando de esas tribus de Israel, las primeras 10 tribus de Israel, el reinado del norte, y ahora estas 2 tribus que quedan en el territorio de Yehudá, Yehudá y Binyamin, son las últimas piedras preciosas que habrán de esparcirse, para que tengamos en sentido ahora del que podemos estudiar la Megilá en forma detenida. Berosh Kol Hutzot, ¿dónde están las piedras? La mancha, el oro que ha sido opacado. Obviamente, son todos ellos que hablamos anteriormente. Y ahora en el pasú que viene, los hijos de Sión, que dice tan específicamente el versículo 2. El versículo 2 empieza diciendo, Benet Zion Ayekarim, los preciosos hijos de Sión. Benei, la Bet. ¿Quiénes son esas piedras preciosas? Los hijos de Sión, el pueblo judío, Am Israel. ¿Dónde están? Benet Zion Ayekarim Amsulaim Bapaz. ¿Qué quiere decir? Mesulaim, una vez igualados, sopesados con el oro puro. O sea, Benet Zion, que tienen un valor tan grande como esos mismos objetos que estaban hechos de oro puro. Y entonces, obviamente, dice, todos ellos están allí, dispersos, esparcidos. Eihanech Shebul en Nivlei Jerez. Dice, ¿cómo son considerados ahora? Como vasos de barro, de arcilla. Maaseh Yedei Yotzer, obras de manos de alfarero.
O sea, prácticamente han perdido toda su condición primaria, el valor del oro, y ahora son tan frágiles y se pueden romper como el Jedes Anishbar, como esa arcilla que se puede romper tan fácil. Así como obviamente el alfarero va creando las vasijas y las va haciendo y las va rompiendo en función de que si son contenedores o no. Esos son los hijos de Zion Ayekarim. Y ahora el versículo 3, que habla de la letra Gimel, dice Gam Tanim Haletzu Shad. Palabras difíciles. ¿Qué es el Tanim? Tanim con M. Aparece en la Megilá con N, pero en este caso es Tanim con M. ¿Qué quiere decir Gam Tanim Haletzu Shad? Tanim dice, eventualmente, hay quienes asocian al animal parecido al shual, al zorro, eventualmente, el, eh, el chacal, aparentemente sería el tanim, ¿no es cierto? Que está equiparado con el zorro. Y obviamente nosotros lo llamamos hoy en el hebreo moderno tan, que se lo escucha en el desierto, obviamente. Pero también en el libro de Job, Tanim, o Tanim, como está escrito, se habla del Leviatán, que hablan de ese animal, ese pez primordial del mundo de la creación que Kadosh Baruj Hu lo dejó para el futuro por venir. Y la mayoría de los comentaristas entienden que las hembras del chacal, como dice aquí, también puede ser el Leviatán. Dice Haletzushat, quiere decir, pusieron, sacan la teta, Genico Gurehem, dan de mamar a sus cachorros. Batami Leazar, pero la hija de mi pueblo se ha vuelto cruel, Kayanim Bamidbar. Aquí todo es una comparación con animales, así como en el mundo de la naturaleza está el chacal, la chacal hembra, que desnuda su pecho para darle de beber a sus cachorros, pero la hija de mi pueblo la acusa aquí, que a causa del sufrimiento y a causa de la crueldad y del hambre, la hija de mi pueblo se ha vuelto cruel porque sus pechos se han secado eventualmente y por lo tanto esas madres se han tornado crueles. ¿Por qué? Rashi explicaba en su comentario. Dice, Shehayehem kodmim lahem lehaye benehem, porque decidieron anteponer sus vidas a las vidas de sus hijos y por lo tanto se tornaron crueles. En el mundo animal, la madre bestia prefiere darle de mamar a sus cachorros a una costa de su propia sed. Las hijas del pueblo de Israel se tornaron crueles y dice Kayeanim Bamidbar, como las avestruces, el Abatia Aná, en el desierto. ¿Qué quiere decir? Que vive principalmente en los lugares desérticos. ¿Y qué hace? Dice, eventualmente es lo que describe también el libro de Job, ¿no es cierto? Y esta Batia Aná, en el desierto, ¿qué es lo que hace? Abandona a sus críos. Porque así dice el libro de Job, que abandona a sus críos. Entonces, miren ustedes la comparación, ¿no? Por un lado, con el Tanim, que puede ser el Tan, el chacal, o bien el Leviatán, que también en el mundo subacuático sigue alimentando a sus cachorros, más allá de los peligros, mientras que la hija de mi pueblo se ha comportado como el Batia Aná, como el avestruz. Llega, el versículo 4, las Dalets. Entonces cuentan ahora qué pasaba en Jerusalén, y esto es dolorosísimo. Dabak Leshon Yonek, el Jicó Batzama. A causa de la sed, la lengua del lactante de pecho, del niño de pecho, se le pega al paladar, porque los pechos de las madres se secaron por el hambre
y ya no podían ni siquiera amamantar a sus hijos, y por lo tanto la lengua se secó, se pegó al paladar. Terrible descripción. Olalim sha'alu lechem, los pequeñitos pidieron pan. Por eso, mas no había quien les reparta un poco de pan. Quiere decir, la descripción de la Megilá habla de lo que representó el sitio a Jerusalén. Toda la gran desgracia que acometió con la conquista de los babilonios tuvo que ver fundamentalmente con el sitio a Jerusalén. Ese sitio comenzó un 10 de Tebet, en el 11º año del rey Tzidkiyahu, en el 9º año, perdón, del rey Tzidkiyahu. Y tardó 3 años. Un sitio prolongadísimo, pero ese sitio propuesto por los babilonios fue desabastecer la ciudad. A Jerusalén siempre había que abastecerla de agua y de comida, porque estaba en lo alto de la montaña. Y entonces llegó un momento en el cual la gente ya moría por inanición. Y eso es lo doloroso. Los niños pequeños y los niños, los infantes, no tenían ya alimentos. Haochlim le ma'adanim, porque anteriormente, dice, las personas que estaban acostumbradas a alimentarse de manjares delicados, así lo dice la Megilá, Nashamu Bajutzot, estaban pereciendo, Nashamu, estaban pereciendo por las calles, en las afueras, Nashamu Bajutzot, estaban obviamente muriendo de hambre en las calles o en los mercados de la ciudad. Nashamu Bajutzot, Haemunim Aletola, los que se criaban en escarlata, ¿qué quiere decir? Aquellos que estaban acostumbrados a vivir de acuerdo a que se vestían con tola. Tola son gusanos de seda. Quiere decir que vestían las ricas sedas, que se acostaban sobre mishkabim, sobre lugares donde tomaban asientos, sillones de seda. Ahora, Hibeku Ashpatot. Están comparando aquí la seda que abrazaban ahora que las basuras. ¿Por qué? Porque era la única fuerza, la única forma de poder conseguir algo para comer. Entonces, ya esta es la descripción, ¿no es cierto?, de cómo buscaban en la basura algo para comer. Aquellos que estaban acostumbrados a vivir como reyes, básicamente. El versículo 6 habla de la Vav, obviamente. Estamos en la Vav y dice, Vaigdal Abon Batami, Mehatat Sdom. Y así el castigo de la iniquidad de la hija de mi pueblo es mayor que el del pecado de Sdom. Ya lo vimos al profeta Yeshaya, cómo comparó al pueblo judío con los capitanes de Sodoma y Gomorra. Entonces dice aquí, Vaigdal Abon Batami, creció el pecado de mi pueblo, Mehatat Sdom, más que el pecado de Sdom. O sea que llegamos a un punto degenerativo realmente cada vez más grande. O sea que si Sodom y Gomorra a nivel bíblico conforman ese escenario tan complejo de lo que es la transgresión de lo moral, no solamente de lo legal, no solamente de la justicia social, sino también de la moral social, el pueblo de Israel ha avanzado más allá de todos ellos. Afujá quemó Raga, de esta Sodom, la cual fue destruido en un instante, en un momento. Así le va a tocar la destrucción a Yehudá, sin que nadie le echase mano. Veloja Luba y Adaim. O sea que estamos corriendo el riesgo ya de asemejarnos a Sodom. Entonces, el versículo 7, la letra Zain, dice, Zaku Nesdirea Misheleg, Zahu Mejalav. ¿Qué quiere decir? Difícil. Nesdirea. ¿Quiénes son los Nesdirim? Nesdirim son todas aquellas poblaciones que han hecho un voto, una promesa
asumir un compromiso. Aquí dice Nezidea, son aquellos que son sus nobles. Zakú Nezidea Mishele, sus nobles eran más puros que la nieve. Sahú Mejalab, eran más blancos que la leche. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando aquí que sus Nezirim no son aquellos que hicieron votos y promesas. El Nazir es aquel que tenía coronas en su cabeza, en este caso, Nezer, que en este caso es una corona, sus príncipes, sus nobles, por eso está traducido aquí. Entonces, y se acostumbraban a cubrir sus cabellos con coronas y tenían un aspecto que era Zah Betaor, quiere decir que era un aspecto como lo reproduce el profeta Nahum, también el profeta Yeshaya, que daban toda una imagen hacia afuera de qué? De pureza, más blancos que la leche. Tzahu Mejalab, como decimos en el Shira Shirim, Dodi Tzah Be'adom, mi amado es puro. Y en este caso, obviamente, Adom quiere decir Tzah, es como un blanco puro que brilla. Y dice, sin embargo, Ademu, Etzem mi penenim, Sapir Gizratam. Dice, más rubios eran sus cuerpos que los corales, su talle como el zafiro. O sea que los príncipes de Israel eran seres aparentemente muy puros, comillas, ¿no es cierto? Admu mi penenim. Quiere decir que el aspecto de sus rostros era mucho más rojo, rubicundo que las perlas. ¿Qué quiere decir? El rojo, la admimut, ese rostro que es rojo, era símbolo de qué? De los aspectos ligados a la belleza. No me cabe ninguna duda que después toda la angeliología de la iglesia cristiana tomó a los bebés, con a los ángeles, con rostro de bebé, eso por otro tema, y le pusieron aquí rubicundos, ¿no? O sea que aparentemente la rubicundez tenía que ver con un aspecto de la belleza. Entonces, ¿qué era David Amelech? Cuando se le presenta a David Amelech en el escenario bíblico, Admoní y Biefe Aenaim Betov Roí. Era Admoní, como era pelirrojo, pero también era rubicundo, con bellos ojos y de buen aspecto. Por lo tanto, todos ellos, obviamente, dice Sapir Gizratam, dice la estructura de su cuerpo era equiparada con la belleza de la piedra preciosa, el zafiro, eventualmente, que ya fue mencionado antes. Entonces, obviamente, habla sobre el amado en el Shir Shirim, dice Me'av Eshet Shen Me'aulefet Sapirim. Sus glándulas internas, Me'av, sus intestinos, Eshet Shen, son hermosos, Me'aulefet Sapirim, del color eventualmente sapir, o no, de la belleza de lo que representa el zafiro. Todos estos, obviamente, se refiere a una época, explica el Radak, donde la quietud acompañaba al pueblo judío. Esto era antes. Sus nobles eran más puros, así está. Pero ahora viene la equiparación. Hashah quiere decir, con la letra Het, Hashah Mishehort ahora. Más ahora, más oscuro que el hollín es su aspecto. Triste, real. Ahora son todos oscuros. Lo Nikeru Bajutzot. No se les reconoce en las calles. Zafad Oram Alatzmam. Su piel se les arruga sobre sus huesos, lo que representa el hambre, ¿no? La pérdida de la musculatura. Yabaesh Ayakaetz. Reseca su piel, sus huesos están como un palo, eh, como un árbol, eventualmente. Y esto es, mis queridos, ahora el contraste. Así como antes era la rubicundez y la belleza y el esplendor y la pureza y todo lo que representaban rostros iluminados, ahora lo que ha ganado es su aspecto que se ha oscurecido. Ahora todo pasa por el color shahor, negro, y obviamente es todo lo opuesto a lo que es la nieve, el color blanco de la nieve, de la leche. También puede ser aquí, obviamente,
dice que todos aquellos que los recuerdan a ellos en las hutzot, en las afueras, nadie los puede reconocer, porque se ha modificado tanto en su estructura. Y por eso dice, Zafad Oram Alatzman. Por eso dice, su piel se les arruga eventualmente sobre sus huesos. Triste, pero real. Su piel se arruga sobre sus huesos. Mamash Zafat Oram Alatzman. Porque todo se ha destruido en ellos, ¿no es cierto? Y Avesh Ayakaet se han secado como el árbol. Esta es la realidad. Y aquí entonces llegamos en este momento a nuestro punto de inflexión eventualmente en lo que va a ser el capítulo 4, que nos lleva ya a una tristísima descripción del pueblo de Israel. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Que tengamos Shavua Tov, ante todo, Besorot Tovot, que sepamos solamente de lo bueno, que sepamos fundamentalmente de que podamos transformar esta Megilá en un canto fundamentalmente de alegrías, ¿no es cierto?, para el tiempo futuro. Muchas gracias por acompañarnos, que tengamos Yom Tov. Seguiremos acompañándonos en el estudio maravilloso de Megillat Eija. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Shavua Tov, buena semana. Gracias.